¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre lo que es la entalpía estándar de formación. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es imposible determinar la entalpía total de una sustancia en una escala absoluta. Ya habíamos mencionado eso en algunos videos anteriores. No es posible determinar la entalpía total de un sistema. Y bueno, por entalpía recordemos que lo podríamos considerar como el contenido de calor que se puede transferir a los alrededores, aunque esto es más bien un término coloquial, pero para tener una idea, pues. Y bueno, no podemos determinar la entalpía total de un sistema. Sin embargo, ya que solo es necesario describir los cambios en su función de estado, se puede definir una escala arbitraria. Como nos importan nada más, nos importan los delta H, los cambios de entalpía, entonces podemos definir alguna escala arbitraria y de todos modos lo importante son los cambios en la entalpía. No importa que estemos en una escala arbitraria. Entonces es posible definir una escala arbitraria. Como sucede con los cambios de temperatura. Cuando estábamos hablando de los gases necesitábamos la escala absoluta en Kelvin, pero ahora que estamos hablando de cambios de temperatura, podemos usar los grados Celsius, porque como ya vimos también, el cambio va a ser el mismo, no importa cuál sea la escala que usemos. Entonces, de la misma manera, al hablar de cambios de entalpía, podemos definir una escala arbitraria para facilitar algunos conceptos y algunos cálculos. Para eso vamos a definir lo que es la entalpía estándar de formación. Entalpía estándar de formación delta H, F y C. Entonces, esta entalpía estándar de formación, voy a escribir la definición de una sustancia. Sustancia es el cambio de entalpía de la reacción en la cual un mol de sustancia, voy a subrayar esto porque es importante tenerlo presente, un mol de sustancia en un estado especificado, es decir, el estado estándar que estamos especificando en un estado especificado, se forma a partir de sus elementos. En su estado estándar. Ok, entonces la entalpía estándar de formación de una sustancia es el cambio de entalpía que se da en la reacción en la cual formamos un mol de sustancia a partir de los elementos que conforman ese compuesto en su estado estándar. Por convención y por esta definición podemos saber lo siguiente. Por convención,
el valor de delta HF el valor de entalpía estándar de formación de cualquier elemento, de cualquier elemento en su estado estándar, en su estado estándar es cero. Aquí estamos hablando de elementos ya en esta segunda parte de la definición. Y en la primera parte estamos hablando de compuestos, de sustancias. Entonces, de la primera parte se extrae que el cambio de entalpía en una reacción para formar un elemento va a ser cero porque se forma a partir del mismo elemento. Entonces, estamos considerando esta escala arbitraria donde los elementos para formarse requieren un cambio de entalpía igual a cero, pero los compuestos para formarse sí requieren un cambio de entalpía diferente de cero, ya sea una reacción endotérmica o exotérmica, como vamos a ver. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Antes de pasar a lo siguiente, vuelvo a hacer énfasis en la definición de entalpía estándar de formación. La entalpía estándar de formación de una sustancia es el cambio de entalpía de la reacción en la cual un mol de sustancia, ojo aquí es mol de sustancia, se forma a partir de sus elementos, y estos elementos están en el estado estándar. Entonces, la entalpía que necesitamos para formar un compuesto a partir de sus elementos es ese cambio de entalpía, esa es la entalpía de formación. Esta entalpía de formación también se nombra comúnmente como calor estándar de formación. Es todo esto, calor estándar de formación. O también a veces se denomina simplemente como calor de formación. Entonces, de esas tres formas es común que se le nombre calor estándar de formación, calor de formación o entalpía estándar de formación. Este superíndice, de la misma forma que anteriormente, significa que estamos en condiciones estándar para el caso termodinámico, es decir, es decir, que estamos a presión estándar de una atmósfera, presión estándar. Y como también ya habíamos mencionado en el video pasado, que estamos a 25 grados Celsius, a menos que se indique otra cosa. 25 grados Celsius o 298 Kelvin, a menos que se indique otra temperatura. Es lo que significa el subcero, pero en el superíndice cero estamos a presión estándar y a temperatura estándar, o sea, condiciones estándar para el caso de cuestiones termodinámicas. Luego también vamos a poder tener valores negativos y positivos de la entalpía estándar de formación. Entonces, valores negativos de delta HF 0 describen reacciones exotérmicas. Reacciones exotérmicas. La misma convención que ya habíamos visto anteriormente. Signo negativo son reacciones exotérmicas, se libera calor. Y valores positivos de delta H de formación son reacciones de formación endotérmicas. Reacciones de formación endotérmicas. Aquí faltó eso, son reacciones de formación. Reacciones de formación exotérmicas con signo menos y endotérmicas con signo
más para valores de esa entalpía de formación. Ok, algo que hay que tener en cuenta es que el cambio de entalpía para una ecuación balanceada que produce un compuesto a partir de sus elementos no necesariamente resulta en una entalpía de formación del compuesto. Como vamos a ver aquí, vamos a considerar la siguiente reacción para notar esto que les acabo de mencionar. Consideremos la siguiente reacción. Tenemos H2 gaseoso más Br2 líquido para formar 2 moles de bromuro de hidrógeno HBr gaseoso, bromuro de hidrógeno. Y el cambio de entalpía de reacción estándar para esta reacción es igual a menos 72.8 kilojoules por mol de reacción. Entonces, si se fijan, esta es una reacción de formación porque tenemos aquí hidrógeno, tenemos aquí el bromo y del lado de los reactivos tenemos nada más bromo e hidrógeno. Entonces estamos formando el compuesto, el bromuro de hidrógeno, lo estamos formando a partir de sus elementos. Entonces esta es una reacción de formación y tenemos una entalpía de reacción en esta ecuación química balanceada, que son estos 72 kilojoules que se desprenden por mol de reacción. Sin embargo, esta entalpía, este cambio de entalpía para esta ecuación balanceada no resulta en la entalpía de formación. Esta de aquí es diferente a la entalpía de formación, aunque se esté formando el compuesto a partir de sus elementos. ¿Por qué es diferente? Porque la definición de entalpía de formación dice que es por mol de sustancia. Yo aquí tengo 2 moles de sustancia. Entonces podemos observar ahí que podemos ver que hay 2 moles de HBr gaseoso. Entonces estamos viendo que se forman esos 2 moles de sustancia. Si yo quiero encontrar la entalpía de formación, tengo que calcularlo por un solo mol, porque es la definición de entalpía de formación. Como vimos acá arriba, es el cambio de entalpía de la reacción en la cual un mol de sustancia se forma. Entonces vamos a regresar acá abajo. Aquí estamos notando que se están formando 2 moles de sustancia. Para tener la entalpía de formación necesitamos el cambio de entalpía por un mol de este bromuro de hidrógeno. Para tener el delta H de formación de los elementos en el estado estándar, necesitamos el cambio de entalpía, el delta H, por un mol de bromuro de hidrógeno. Entonces hay que convertir de mol de reacción. Si quiero obtener esta entalpía de formación, hay que convertir de mol de reacción, convertir de mol de reacción a mol de HBr. Entonces, pues para eso es lo que ya hemos visto anteriormente. Vamos a tener, o tenemos estos menos 72.8 kilojoules por mol de reacción y luego vamos a multiplicar por el factor unitario que obtenemos a partir de los moles de reacción y la equivalencia que tienen con los coeficientes de la ecuación química balanceada. En este caso, un mol de reacción equivale a 2 moles de HBr
Hacemos esta multiplicación, mol de reacción con mol de reacción se elimina y obtenemos que esto es igual a menos 72.8 entre 2, nos da menos 36.4 kilojoules por mol de HBr. Y esto de aquí, entonces sí es la entalpía estándar de formación. Entalpía estándar de formación. Porque es la energía, en este caso que se desprende, es la energía que se desprende durante la formación del compuesto a partir de sus elementos en el estado estándar. Esta de aquí sí es la entalpía estándar de formación. Energía que se desprende o absorbe por un mol del compuesto en la reacción de formación a partir de los elementos en el estado estándar. Ok. Alternativamente, para encontrar la energía de entalpía de formación, podemos dividir la ecuación termoquímica entre dos. Alternativamente, para encontrar esta entalpía de formación, podemos hacer lo siguiente. Tenemos la ecuación termoquímica balanceada más Br2 líquido reaccionan para formar 2HBr gaseoso. Y en esa reacción se libera una entalpía estándar, un cambio de entalpía estándar igual a menos 72.8 kilojoules por mol de reacción. Entonces, alternativamente, como yo quiero la calor liberado por un solo mol, puedo dividir entre dos toda la ecuación termoquímica, dividir entre dos o multiplicar por un medio, que es lo mismo. Multiplico por un medio todo. También este de aquí. Recuerden que el cambio de entalpía es parte de la ecuación termoquímica. Si hacemos alguna operación sobre la ecuación termoquímica, también hay que hacerla sobre el cambio de entalpía. Multiplico esto y pues obtengo lo mismo que arriba, básicamente. Ahora tengo medio mol de hidrógeno más medio mol de bromo líquido. 2 entre 2 es 1, me da un mol de HBr gaseoso y un cambio de entalpía estándar igual a 72.8 entre 2, que me daría menos 36.4 kilojoules por mol de reacción. O lo que es lo mismo para este caso, el delta H de formación del HBr gaseoso es igual a menos 36.4 kilojoules por mol de HBr. Entonces, mediante estos dos métodos hicimos exactamente lo mismo, encontrar la entalpía estándar de formación. Pues son dos formas de hacer exactamente lo mismo. Recuerden aquí, lo importante es entender esta definición para saber qué es lo qué es lo que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo esta entalpía estándar de formación y hay que considerar que es por mol de compuesto. Si aquí tenemos 2 moles, hay que convertirlo a que haya un solo mol de ese compuesto. Y entonces ese sí sería el cambio de la entalpía estándar de formación. Ok. Ojo que esto es en ecuaciones termoquímicas en las que se está formando el compuesto a partir de sus elementos. Estas son ecuaciones de formación. También recuerden que en las ecuaciones termoquímicas hay que considerar los coeficientes como número de moles de cada elemento o de cada compuesto. Ok. Entonces, en esta tabla de acá se muestran algunos valores de entalpías de formación estándar.
a 298 Kelvin. Y recordemos aquí que en las unidades, kilojoules por mol son kilojoules por mol de sustancia. Hay que recordar eso, a veces se abrevia nomás como kilojoule por mol, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, para el caso del bromo 2, estamos hablando de kilojoules por mol de bromo. En el caso del carbono en forma de diamante, estamos hablando de kilojoules por mol de carbono en forma de diamante. En caso del carbono en forma de grafito, estamos hablando de kilojoules por mol en forma de grafito. Y los que están aquí en cero es que ya están en su estado, son en su estado estándar. O sea, el bromo líquido es el elemento en su estado estándar y para formarlo, pues por la definición de entalpía de formación, pues va a ser cero, porque ya se encuentra en su estado estándar. Lo mismo para el hidrógeno gaseoso, lo mismo para el oxígeno gaseoso, esos son elementos que ya están en su estado estándar. Los demás, estos de acá, se forman a partir de los elementos que lo componen en su estado estándar. Ok, bueno, continuamos. Entonces, cuando se hace referencia a una magnitud termodinámica de una sustancia, suele omitirse en la descripción de la sustancia en las unidades. Como les mencioné, aquí estamos poniendo kilojoule por mol, pero hay que notar que se está haciendo referencia a kilojoule por mol de sustancia. Algo muy importante. Aunque no se ponga de forma explícita aquí, hay que recordar que estamos hablando en kilojoule por mol de sustancia. Ok, entonces para que termine de quedar claro esto, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Ok, tenemos este ejemplo 15.6, que es acerca de la interpretación de este delta H de formación. Y me dicen, la entalpía estándar de formación del etanol es de menos 277.7 kilojoules por mol de etanol. Dice, escriba la ecuación termoquímica de la reacción para la cual el delta H, el delta H de reacción, el cambio de entalpía estándar, es igual a estos menos 277.7 kilojoules por mol de reacción. Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos escribir la ecuación termoquímica para la cual la entalpía de formación equivale a la entalpía de reacción por mol de reacción. Entonces, recordemos que la definición de entalpía de formación de una sustancia se refiere a una reacción en la que se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en su estado estándar. Entonces, para escribir esta ecuación termoquímica, vamos a empezar por escribir un mol del compuesto que se está formando del lado derecho. Escribimos un mol C2H5 del compuesto que estamos formando, del etanol. Eh, entonces, esto es lo que estamos formando, lo escribimos del lado derecho de la ecuación química. Y se escriben los elementos apropiados en su estado estándar en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, escribimos los elementos de los que está compuesto. Entonces, tenemos carbono. Como ya hemos visto en otros ejemplos, el carbono en su estado estándar está en forma de grafito. Le ponemos que está en forma de grafito. Después tenemos hidrógeno. El hidrógeno en su estado estándar, ya hemos visto en otros ejemplos, y por ejemplo en la tabla que tenemos arriba, también vemos que su estado estándar es H2 gaseoso.
Y nos falta el oxígeno. El otro elemento que forma este compuesto es el oxígeno. También el estado estándar del oxígeno es el oxígeno diatómico O2 en forma gaseosa. Entonces, escribimos estos elementos en el estado estándar. Y eh, aquí el cambio de entalpía es la entalpía de formación por un mol. Entonces, como es por un mol, y aquí tenemos un mol, pues es la misma que la entalpía, en este caso coincide la entalpía de reacción con la entalpía de formación. Entonces delta HRXN estándar es igual a menos 277.7 kilojoules por mol de reacción. Porque en este caso un mol de reacción equivale a un mol de etanol. Entonces ya tenemos aquí los elementos y el compuesto que se forma. Y entonces tenemos que balancear la ecuación química porque pues tiene que estar balanceada. ¿Cuántos moles de cada uno de estos elementos necesito para formar este compuesto? Como aquí estamos hablando de moles, no importa si escribimos números que no sean enteros como coeficientes. Entonces, carbono, tenemos aquí dos carbonos. Acá está carbono atómico, entonces le agregamos un 2 y se balancea. Hidrógenos tenemos 5 más 1, 6 hidrógenos. Acá tenemos 2. Y para que se hagan 6 necesito un 3. 3 por 2, 6. Ya tengo mis 6 átomos de hidrógeno por acá, 6 átomos de hidrógeno. Y finalmente O2, oxígeno, de este lado solo tengo 1, de este tengo 2. Como yo necesito 1, lo voy a multiplicar por 1/2. Y entonces ya tengo la ecuación termoquímica balanceada con su delta H de reacción y es lo que me pide el problema. Y recordemos una vez más que en las ecuaciones termoquímicas los coeficientes significan moles de esa sustancia. Una vez más, repito, esto sale de la definición de entalpía estándar de formación. Esta entalpía estándar de formación de una sustancia se refiere a una reacción en la que se forma un mol de sustancia, a partir de sus elementos en el estado estándar. Estas reacciones tenemos los elementos en el estado estándar y reaccionan para formar ese compuesto que nos dicen, un mol de ese compuesto que nos dicen. Ok, entonces esto es con respecto a este ejemplo. Después de resolver este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 28 de la tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Ejercicio 28. Y bueno, esto es con respecto a la entalpía estándar de formación. En el siguiente video vamos a comenzar a ver la ley de Hess. Y por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.